Si usted lo hace al cuadrado, esto, entonces, pues en volumen, pues una célula eucariota tiene 100 veces el volumen de o mejor dicho, 1000 veces el volumen de una célula procariota. Sin embargo, la célula procariota tiene que tener más o menos las mismas funciones, ¿verdad? Eso significa que existe un alto contenido, una altísima densidad de solutos dentro de la bacteria que pues producen una enorme presión osmótica. Y para controlar esta presión osmótica y para controlar el efecto de factores externos como presencia de iones y cosas así, entonces las bacterias evolucionaron para tener esta capa alrededor de la membrana. Es una especie de exoesqueleto externo, ¿verdad? Que les permiten a ellos controlar y mantener una propiedad que le llamamos propiedad de tungencia, o sea, la capacidad de regular la presión interna de la célula. Eh, la pared celular pues, fue inicialmente, o diferencias, mejor dicho, en el contenido de pared celular fueron descubiertos inicialmente por este histólogo alemán Hans Christian Gram, de ahí el nombre del método que él desarrolló, ¿verdad? Que dice que pues nosotros podemos fácilmente, así como lo digo yo, fácilmente podemos distinguir dos tipos de bacterias, bacterias que son gram positivos, de bacterias que son gram negativos, de acuerdo a su capacidad de retener y absorber cristal violeta durante un proceso de tinción y de colorización. Ahora nosotros sabemos que estas diferencias pues se deben a la estructura y a la composición de la pared celular. Entonces, perdón, bacterias gram positivas retienen el cristal violeta porque su pared celular es muy gruesa, mientras que bacterias gram negativas no retienen su cristal violeta tan fácilmente porque su pared celular es muy finita, ¿verdad? Y pues comenzamos a hablar sobre, aparte de las gram positivas y gram negativas, que son la mayoría, pues vimos que también existen otros dos tipos, otras dos categorías de bacterias. Bacterias que tienen una pared celular hecha de un ácido, o arriba tiene un ácido micólico, que esencialmente la vuelve completamente impermeable y a todo tipo de desinfectantes, alcohol, ácidos, bases, detergentes, antibióticos. Y eso es un problema porque entonces estas bacterias resisten todas esas condiciones y aparte pues son muy infecciosas y pues vamos a ver hoy que Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, pero sobre todo Mycobacterium tuberculosis, continúa siendo la bacteria más mortal del planeta. Y finalmente vimos que no todas las bacterias tienen pared celular. Existen estas bacterias que son parásitos intracelulares obligatorios, los famosos plasma, micoplasma, ureoplasma, espiroplasma, que son bacterias que no tienen pared celular y por lo tanto únicamente pueden infectar o pueden sobrevivir dentro de otra célula. Pues es obvio, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Estas bacterias pues no sufren de la inhibición de la síntesis de pared celular porque no la tienen. Y finalmente hablamos un poquito de la composición de esta pared celular. Esta pared celular, este exoesqueleto, está formado de azúcares y péptidos que se forman a medida que la bacteria se reproduce. Y vimos, ¿verdad?, de que este es como se llama, en una bacteria en formación. Imaginen que esta es una bacteria que se está dividiendo. Entonces aquí está la membrana, aquí está la membrana, ¿sí? Y aquí está como un transportador de estos azúcares. Entonces, esta bacteria pues tiene dos azúcares, ¿sí? Esta bacteria tiene dos azúcares, un azúcar que se llama NAC y un N-acetilglucosamina y un azúcar que se llama NAM, N-acetilmurámico. Y luego, unido a este murámico, a este ácido murámico, aquí hay un lactato, y unido a ese lactato, pues la bacteria incorpora 5 aminoácidos, uno, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Los más importantes aminoácidos en esa serie pues son estos tres últimos, este de acá que se llama D-alanina, es un dextroalanina, D-alanina, ¿verdad? Este que está aquí, L-lisina, esos tres aminoácidos y luego está glutamina o glutamato y luego acá está una alanina. Entonces, esos
3 aminoácidos de final. Una vez que se forma este componente, que se llama, esto nosotros le llamamos mureína, mureína, y entonces mureína pasa a través de un portal, y entonces al otro lado pues tenemos los azúcares, y luego la cadena de péptidos. Y luego también la cadena de aminoácidos, y una vez que pasa al otro lado, entonces se forman otras cadenas, múltiples cadenas de estos, y luego viene otra capa, ¿verdad? Otra capa de acá, y así sucesivamente, y finalmente, perdón, lo dibujo al revés, entonces esto lo vamos a dar vuelta. No puedo darle vuelta. Bueno, lo vamos a poner más acá, y lo va a poner dar vuelta, entonces otra capa de azúcar acá, y entonces los aminoácidos acá, acá, y los aminoácidos acá. Y entonces el último paso, ¿verdad? Tiene que ver con la unión de estos aminoácidos de acá, y esencialmente una enzima que se llama transpeptidasa. Esta enzima se llama transpeptidasa, que únicamente es producida por la bacteria, se va a encargar de hacer la unión entre una alanina y L-lisina de la cadena vecina. ¿Sí? Entonces, como ese evento de la transpeptidación es muy importante, ¿verdad? Porque es un blanco farmacológico debilitante para las bacterias. Entonces, ¿cómo ocurre? Pues les comentaba de que las bacterias, solamente las bacterias tienen dos aminoácidos que existen en conformación dextro, dos en particular, dextroalanina. Entonces, si nosotros viéramos una mureína acá, mureína 1, y únicamente los enfocamos en los últimos aminoácidos, pues vamos a ver que tiene una alanina, y la alanina en función dextro, pues tiene esta estructura, esta se llama dextroalanina, que está al final de esa cadena de péptidos, y luego tiene otra dextroalanina unido a este amino, y así, y ¿sí? Entonces, esta es la segunda dextroalanina, y entonces esta estructura de acá la reconoce una enzima que se llama transpeptidasa. Entonces, la transpeptidasa, voy a borrar perdón. La transpeptidasa se une a todo esto, reconoce todo esto, ¿sí? Y esta transpeptidasa, lo primero que va a hacer transpeptidasa, lo primero que va a hacer es que va a atacar este enlace de acá, ¿sí? Y cuando ataca este enlace de acá, entonces lo rompe mediante un ataque nucleofílico, arreglo de electrones, ¿verdad? Lo primero que va a ocurrir es que esta alanina de acá sale, ¿sí? Se forma un enlace covalente entre ¿cómo se llama? Un oxígeno, un oxanión de una serina que hace un ataque nucleofílico a este carbonilo, quedan unidos covalentemente, queda unido covalentemente, queda unido así covalentemente, y entonces la mureína queda unida a la enzima, y ahora el segundo paso pues tiene que ser con la reconstrucción de este enlace, y la forma como las bacterias hacen o reconstruyen o regeneran a esta enzima es utilizando a la lisina de la cadena lateral. Entonces aquí tenemos una lisina de la siguiente capa de mureína, que aquí está otra capa de mureína, y entonces esta lisina pues tiene un grupo amino, ¿verdad? Y entonces la L-lisina
de la cadena vecina. Entonces utiliza la misma enzima transpeptidasa, entonces va a utilizar este amino para hacer un nuevo ataque a este carbonilo de acá, y luego entonces tenemos un rearreglo de electrones, y el resultado, ¿verdad?, es que se forma un enlace covalente entre este amino de la lisina y el carbonilo de esta, ¿cómo se llama?, de esta dextrolisina. La enzima pues sale de acá, ya la enzima desaparece, y entonces lo único que nos queda es este enlace covalente que se llama la transpeptidación, transpéptido. Y este enlace transpéptido hace que la pared celular sea muy resistente. Entonces, esta transpeptidación es necesaria para la generación de una pared celular sólida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Ok? Sí, Muy bien. profe, gracias. Muy bien. Entonces, hongos, algunos hongos, por ejemplo, el hongo de la familia Penicillium, hongos de la familia Penicillium y hongos de la familia Cephalosporium, Cephalosporium, estos dos producen unos compuestos que inhiben esa enzima. Estos producen unos compuestos que se llaman beta-lactámicos, y esos compuestos inhiben a la enzima transpeptidasa. ¿Sí? Muy bien. Y esa inhibición, pues obviamente causa una inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Entonces, estos compuestos son muy, muy especiales. Para nosotros son los mejores grupos de antibióticos por dos razones: porque son muy efectivos y porque tienen muy, 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 muy baja toxicidad. ¿Cómo es que los betalactámicos inhiben este proceso? Bueno, pues un betalactámico es un compuesto que tiene esta estructura. Su estructura central, si ustedes vieran la estructura central de un betalactámico, entonces tiene esta estructura. Tiene un grupo amino acá, tiene un carbono acá, tiene un carbonilo acá, tiene un amino acá, y luego tiene un carbono acá, y entonces otros traen un anillo aquí a la par, con azufre y todo lo demás. Pero esta estructura central es lo que nosotros conocemos como un beta-lactámico o beta-láctamo. ¿Sí? Entonces, beta-láctamo esencialmente lo que hace es que imita la estructura de una dextroalanina. Entonces, si volviésemos a comparar la estructura original de esa dextroalanina, entonces dextroalanina pues tiene esta estructura. Aquí está la mureína, ¿sí? Y tiene un grupo un grupo carbonilo acá, y tiene un grupo amino acá, y tiene el siguiente dextroalanina. Sí, entonces tenemos dextroalanina acá y dextroalanina acá. Entonces, si se fijan, los beta-láctamos esencialmente lo que hacen es que imitan un beta-láctamo. Tiene una estructura prácticamente idéntica a la estructura de dextroalanina. Y entonces, esta estructura central, si se fijan, esta estructura central del anillo, con un amino acá, con un carbonilo acá, con un amino acá, es idéntica a esta estructura de acá. Y por lo tanto, en presencia de beta-láctamos, y como la concentración que nosotros utilizamos es mucho mayor, entonces cuando tenemos una transpeptidasa, aquí tenemos la enzima transpeptidasa, pues esta transpeptidasa puede reconocer
este de aquí o puede reconocer este de acá. Como nosotros tomamos esto en una concentración más elevada, generalmente lo que va a ocurrir entonces es que la transpeptidasa se va a unir directamente, va a reconocer esto y va a formar un ataque nucleofílico acá, y entonces eso va a causar que esta transpeptidasa quede completamente inhibido. Entonces, el beta-lactámico se une de forma covalente y esta unión causa, ¿cómo se llama? Inhibición irreversible de la transpeptidasa, y entonces esto va a causar que las bacterias no puedan producir su pared celular normal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, Sí, profe. ok. Entonces, Sí, profe. sí, entonces el resultado es que en ausencia, ¿verdad? En ausencia de antibióticos, pues nosotros tenemos una pared celular que está unida, donde los azúcares y los péptidos están unidos por esta transpeptidación, pero en presencia de este antibiótico, entonces, esta transpeptidación no ocurre, y el resultado de eso, el resultado de esa falta de transpeptidación es que entonces la pared celular, aunque se observe y todo, pero esta pared celular queda como muy débil. Entonces, en lugar de estar una capa uniforme, tenemos unas capas que son débiles, y esta capa débil pues no tolera la presión osmótica de las bacterias, ¿no? ¿Sí? Entonces, los betalactámicos, vamos a verlo más en detalle, forman el mercado más importante de antibióticos. ¿Cuáles compuestos contienen este betalactámico o este betaláctamos? Los betaláctamos, más o menos representan 80% de los antibióticos, y el 80% incluye a las penicilinas y sus derivados, como por ejemplo la penicilina, por ejemplo la amoxicilina, por ejemplo la meticilina, ampicilina, ¿sí? O también incluye las cefalosporinas, ¿verdad? Y otro muy fuerte, que son los carbapenemos. Estos son antibióticos de muy amplio espectro, muy, muy, muy duros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Estos antibióticos se utilizan principalmente para bacterias gram positivas, para bacterias gram positivas. Hay dos razones por las que prácticamente son exclusivos de bacterias gram positivas. Una razón es que recuerden que la pared celular, como dijo la compañera la semana pasada, la pared celular de gram positivas es más grueso, y por lo tanto, pues esa pared queda toda habilitada, entonces pues lo va a eliminar. La otra razón es que su pared celular está expuesta, ¿no? Entonces, la transpeptidasa está expuesta, ¿sí? Es porque no hay una membrana externa, como en el caso de la gram negativa. Y la tercera razón por la que son más efectivos contra bacterias gram positivas es porque bacterias gram negativas, muchas tienen enzimas que se llaman beta-lactamasas, y estas beta-lactamasas pues destruyen beta-láctamos. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, eso es referente a la pregunta que hice, ¿verdad? Sí, referente. Sí, es que uno es, si se fijan, las bacterias gram positivas, como vimos, tienen una membrana, ¿verdad? Y
y luego tienes una pared celular, ¿sí? Y esta pared celular es gruesa, ¿sí? Y entonces, entonces la transpeptidasa está acá. Entonces, el hecho de que esté expuesto, pues entonces el antibiótico puede venir e inhibir esa. En el cambio, las bacterias gram negativas, pues no tanto, ¿no? Porque pues tienen una membrana externa y tienen una membrana interna y luego la pared celular está acá. Y entonces, algunos de estos antibióticos, pues tienen dificultades para penetrar esta membrana externa. Sí lo hay, por ejemplo, las amoxicilinas y las ampicilinas, que son los aminopenicilinas, pues fueron desarrollados específicamente para eso, fueron desarrollados para penetrar bacterias gram negativas. Entonces, inicialmente sí funcionaban contra bacterias gram negativas, pero porque pueden cruzar esto, porque pueden inhibir la pared celular, pero lastimosamente en el caso de diarreas, por ejemplo, no le vamos a dar a un paciente beta-láctamos por el hecho de que la mayoría de las bacterias que causan diarrea son gram negativas y estas pues tienen estas enzimas que degradan a los beta-láctamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Permítame, voy a traer algo porque no tengo dificultad para sostener mi computadora. Ok, muy bien. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, profe. Ok. Entonces, están todos conectados. Entonces, pues ya con esa explicación, pues entonces ahora nosotros entendemos de la importancia que tiene esta pared celular y más o menos así es como se vería, ¿verdad? La pared celular, entonces tenemos capas de azúcares, múltiples capas de azúcar, dependiendo de si es gram positiva o gram negativa, luego unidos por estos apéndices laterales, que son los péptidos, y los péptidos están unidos, entrecruzados químicamente por enlaces covalentes entre ellos, y esto va a formar este exoesqueleto. Entonces, una de las cosas que nosotros utilizamos para debilitar la pared celular son antibióticos, como por ejemplo los beta-láctamos, y los beta-láctamos lo que hacen es que inhiben, ¿verdad?, esa transpeptidación, y esta inhibición transpeptidación es muy específica porque este beta-láctamo imita a dos aminoácidos que únicamente existen en bacterias. Este aminoácido dextroalanina, solo existe en bacterias, por lo que nosotros, estos compuestos a nosotros no nos pueden hacer absolutamente nada, tienen muy baja toxicidad, entonces tienen alta efectividad, sobre todo para bacterias gram positivas y muy baja toxicidad. El otro elemento que también es como se llama, es único, exclusivo
de la bacteria son estos dos azúcares. Estos dos azúcares, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, también son exclusivos de bacterias. Entonces, estos dos azúcares, ¿verdad? Que forman esta capa que vemos acá, estas capas horizontales de bacterias, pues resulta que estos dos azúcares, nosotros, los animales, producimos una enzima que se llama lisozima. Lisozima. Y la función de esta enzima, que se llama lisozima, es una enzima que degrada el enlace covalente entre un azúcar y el siguiente azúcar. Entonces, acá tenemos producimos ¿cómo se llama? Esta enzima, y esta enzima lo que va a hacer es que va a funcionar como una tijera y va a cortar estos enlaces entre dos azúcares. El resultado de la actividad de una lisozima es que causa lisis bacteriana, ¿verdad? Causa destrucción de la bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿En dónde encontramos nosotros lisozima? Pues lisozima nosotros lo encontramos en las lágrimas, sobre todo en las lágrimas. Entonces, cuando nosotros lloramos, también producimos estas enzimas que esencialmente lo que hacen es que limpian los ojos y las membranas alrededor de los ojos. Pero aparte de las lágrimas, ahí donde se encuentran en mayor contenido, también los encontramos en la piel, lo encontramos también en la boca y lo encontramos en todas las mucosas de todos los animales, ¿verdad? Un tejido que contiene una altísima cantidad de lisozima, un tejido que contiene una altísima, es la clara de huevo, clara de huevo fresco. Y cuando digo fresco es más o menos de 15 días después de lo que los puso la gallina. Entonces, la clara de huevo fresca pues tiene una altísima cantidad de lisozima, y esta lisozima le permite al huevo, recuerden que los huevos salen de la cloaca de las gallinas, esencialmente aquí está un huevo, entonces, estas lisocimas que estoy dibujando aquí como Pac-Man, pues estas lisocimas, su función es la de defender al embrión de estas bacterias, como por ejemplo bacterias muy peligrosas como Salmonella. Entonces, Salmonella es muy común en aves, en pollos, en gallinas, y entonces, y como el huevo sale de la cloaca, o sea, del sistema del recto ¿cómo se llama? De la gallina, pues viene contaminado con esas bacterias, pero cuando el huevo está fresco no hay problema porque estas lisocimas van a proteger al huevo de esta salmonela. Usted se puede comer un huevo sin ningún tipo de problema, pero después de 15 días, esencialmente lo que ocurre es que después de 15 días, esta lisozima prácticamente se destruye y entonces, ¿verdad? Ese huevo queda expuesto a salmonela. Si salmonela entra a este huevo, salmonela entra a través de la cáscara, pues va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, y luego pues entonces nos va a dar este huevo que nosotros tenemos el famoso olor de huevo podrido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, finalmente, nos movemos a las paredes celulares, ¿verdad? Existen tres conformaciones de pared celular en bacterias: la conformación gram negativa, la conformación gram positiva y la conformación ácido resistente. Muy bien, estas tres conformaciones son la gran mayoría de las bacterias, y aquí en comparación la comparamos con la pared celular de un hongo. Hongos también tienen pared celular, pero ¿cómo se llama? Pared celular está hecho de un material muy distinto al material del que están hechos las bacterias, la pared celular de las bacterias, ¿sí? Entonces, acá tenemos las tres conformaciones, ¿verdad? La conformación gram positiva consiste de una membrana interna, una pared celular de peptidoglucano que es muy gruesa,
la conformación gram negativa que tiene una membrana interna, una membrana externa y luego en medio tiene esta pared celular fina y luego tenemos la ácido resistente que tiene una membrana interna, una pared celular delgada, igual que las gram negativas, pero arriba de la pared celular pues tiene esta capa de cera, es un material que se llama ácido micólico y este ácido micólico es lo que la hace completamente impermeable a a los desinfectantes. Aquí tienen una comparación. Una comparación de las tres distintos tipos de bacterias. Entonces, tres estructuras de la pared celular. Las bacterias gram positivas que tienen una membrana interna y una membrana citoplasmática y luego arriba pues tienen una pared celular muy gruesa. Las gram negativas que tienen una membrana interna, una membrana externa y una pared celular intermedia y los ácidos resistentes que tienen una pared celular, tienen una membrana, una pared celular y luego tienen ácido micólico que cubre completamente a la bacteria. En cuanto a ejemplos, ¿verdad? De bacterias gram positivas, de las que vamos a ver en la clase, que usted tiene que identificar en el laboratorio, pues gram positivas incluye a los estreptococos, ¿verdad? Que producen problemas respiratorios y que también producen infecciones de la piel. Los estafilococos también son gram positivas. Los bacilos son gram positivas y los clostridios. Estos 4 bacterias usted tiene que recordarlos. Entonces, estos 4 grupos tiene que recordarlos porque son las bacterias gram positivas que más enfermedades causan en humanos. La bacteria gram negativa, ¿verdad? Entonces incluye a todas las bacterias del intestino, los que nosotros conocemos como enterobacterias, y esta familia incluye a Escherichia coli, a Shigella, a Klebsiella, a Salmonella, y tenemos otras bacterias gram negativas como por ejemplo Pseudomonas y Vibrio. Aquí no está Vibrio, pero vamos a poner aquí Vibrio cólera. También causan sobre todo problemas gastrointestinales y problemas urinarios. Y finalmente tenemos a las poderosas bacterias ácido resistentes, que son los que tienen esta capa de ácido micólico que las hace impermeables a todo desinfectante, son impermeables ¿cómo se llama? Peróxido, agua oxigenada, ¿verdad? Alcohol, detergente, ácidos, bases, etcétera. Y pues estas bacterias son prácticamente indestructibles, ¿no? Y son muy infecciosas y causan muchísima enfermedad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estas bacterias y vamos a hablar de la composición química y luego vamos a hablar de algunas de las propiedades importantes de esta bacteria. Y vamos a comenzar con las bacterias gram positivas. Entonces, las bacterias gram positivas son aquellas que retienen el cristal violeta. Retienen el cristal violeta porque tienen esta pared muy gruesa de peptidoglucanos, múltiples capas de peptidoglucanos, arriba de una membrana citoplasmática. Esta pared celular en estas bacterias está unido a la membrana mediante estas dos moléculas, estos dos ácidos, este ácido lipoteicoico que lo va a anclar a la membrana, como pueden ver acá, y el otro es el ácido teicoico. Estos dos ácidos, ácido teicoico y lipoteicoico, estos dos son muy importantes porque estos dos ácidos le van a dar una carga eléctrica negativa a la bacteria que les va a permitir pegarse a superficies y también les permite a ellos pegarse, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la garganta, etcétera. Y aparte, pues, generan una respuesta inmunológica importante. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y estas, pues, generalmente son, a menos que tengan beta-lactamasa, sin beta-lactamasa, estas bacterias gram positivas son susceptibles a
beta-láctamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las enfermedades respiratorias, entonces enfermedades respiratorias, por ejemplo, faringitis, neumonía, ¿sí? Infecciones de piel, por lo general son ocasionados por bacterias gram positivas, pero, sobre todo Streptococcus y Staphylococcus. Entonces, estas dos bacterias pues, van a ser en su mayoría sensibles a estos beta-láctamos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. El siguiente grupo de bacterias son los que nosotros conocemos como las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas son bacterias muy complejas. Y son muy complejas porque estas bacterias contienen múltiples estructuras. Entonces, estas bacterias tienen una membrana interna. Entonces, tienen una membrana interna. Acá está el citoplasma. Y luego tienen una membrana externa. Esta le vamos a llamar membrana interna o citoplasmática. Y luego tienen una membrana externa. Entonces, estas bacterias, el hecho de que tengan esta membrana externa, estas bacterias son muy impermeables a muchos antibióticos. Entonces, este lo hace un poco impermeable a, por ejemplo, a beta-láctamos. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas que tienen los beta-láctamos, ¿verdad? Aunque, como les comentaba, si los agarramos los beta-láctamos y los modificamos con un grupo amino, como el caso de la amoxicilina y la ampicilina, sí pueden cruzar. Y luego, el otro componente importante de estas bacterias es que tienen una pared celular acá, entonces tienen una pared celular muy fina, con azúcares y con péptidos, y luego pues estos azúcares, estos péptidos están entrecruzados igual que en bacterias gram positivas, entonces también tienen la misma composición de péptido glucanos, y estos péptidos glucanos también están entrecruzados o transpeptidados. ¿Sí? Muy bien. La característica más importante de las bacterias gram negativas es que en su capa externa, en esta capa externa, estas bacterias tienen una sustancia muy, pero muy peligrosa. Esta sustancia que está aquí forma parte de la membrana, son como pelitos que salen de la membrana externa en bacterias gram negativas, y estos pelitos nosotros les conocemos como lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos, o simplemente los conocemos como LPS, están presentes únicamente en bacterias gram negativas, y ¿cómo se llama? LPS es muy peligroso porque cuando la bacteria lo libera, cuando está liberado de la membrana, estas lipopolisacáridos se convierten en una sustancia que nosotros conocemos como endotoxina. Y la endotoxina de bacterias gram negativas es responsable de muchas enfermedades muy peligrosas. Esto va a causar fiebre, y aparte va a causar daño de múltiples órganos que nosotros conocemos como sepsis, y puede incluso causar, ¿cómo se llama?, coma, y finalmente pues puede causar la muerte. Entonces es una sustancia muy peligrosa, ¿verdad? Y que
las bacterias gram negativas y las bacterias gram negativas que invaden la sangre son las que van a tener mayor, ¿cómo se llama? Probabilidad de provocar este tipo de eventos patológicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Endotoxina, aparte de produce fiebre, ahorita vamos a hablar de cómo es que produce fiebre, sepsis y todo esto, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Esta es la estructura de un lipopolisacárido. Un lipopolisacárido, ¿verdad? Únicamente existe en bacterias gram negativas porque únicamente bacterias gram negativas tienen esta membrana externa. Entonces, acá tenemos la membrana externa de una bacteria gram negativa. Esta parte que está incrustada en la membrana externa se le conoce como lípido A y luego tiene una serie de azúcares. Aquí tenemos un montón de azúcares. Todo esto es de azúcares, ¿verdad? Y la parte externa es azúcares. Esta es la parte de azúcar y esta es la parte de lípidos. La parte de lípidos que está incrustada en la membrana, esta parte de aquí, es lo que en realidad es lo que es la endotoxina. Entonces, fíjense bien, esta endotoxina, cuando la bacteria está intacta, no hay ningún tipo de problema. Porque entonces, si nosotros tenemos una bacteria, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna de una bacteria gram negativa, esta es la pared celular, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema porque este lípido se encuentra acá, este es LPS, y entonces cuando forma parte de la membrana, de esta forma es no tóxica, ¿sí? El problema es cuando esta bacteria se muere, porque cuando se muere, el problema es cuando se muere, entonces acá tenemos una bacteria y voy a dibujar la capa externa, cuando esta capa externa se destruye, entonces ahí es donde entonces se libera lipopolisacárido, LPS libre, y LPS libre pues lastimosamente va a ser reconocido por unas células de nuestro sistema inmunológico que se llaman macrófagos. Entonces, en sangre, una célula que se llama macrófago, esta es una célula mía, aquí está el núcleo, aquí está el retículo endoplasmático, este es un macrófago y forma parte del sistema inmunológico. Entonces, cuando el macrófago reconoce a esta LPS libre, lo importa y este macrófago produce una respuesta inflamatoria muy fuerte. Este macrófago empieza a secreta moduladores de inflamación, que son estas moléculas que producen inflamación. Entonces, por ejemplo, produce interleucina 2 que causa fiebre, o produce, lo más peligroso es que produce interferones gamma, que también produce daño, pero el más peligroso es uno que se llama factor necrótico tumoral. Nosotros llamamos tumor necrosis factor alfa, y este factor en concentraciones muy elevadas esencialmente causa necrosis de órganos. Entonces, los órganos que generalmente fallan, pues van a ser el hígado, el riñón, el pulmón y el cerebro, ¿sí? Entonces, déjenme les muestro una imagen de alguien que tiene sepsis. Esta sí se le conoce como esta enfermedad.
Ok. Sí, entonces aquí, permita. Entonces acá les voy a mostrar. Aquí está. Sí, entonces acá tenemos una bacteria. Aquí pueden ver. ¿Sí ven? ¿Sí ven ¿no? Sí, ok. Entonces aquí pueden ver una bacteria, un bacilo gram negativo, invade la sangre, aquí pueden ver los glóbulos rojos. Entonces cuando esta bacteria invade la sangre y cuando se muera, pues entonces libera estos moduladores de respuesta inmunológica. Aquí vemos una infección, ¿verdad?, de gram negativo. Y entonces acá vemos uno de los efectos que es necrosis, ¿no? Entonces aquí vemos la piel está siendo atacada por tu propio sistema inmunológico. Entonces, esta es una enfermedad muy devastadora. Acá vemos, mire, es la muerte de la mano, ¿verdad? Esencialmente la mano se está destruyendo. Y eso es lo que estamos viendo por afuera. Por adentro, pues entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Un niño que está con tus órganos, están completamente siendo destruidos. Entonces, acá tiene la fisiopatología de qué es lo que está produciendo. Entonces, el EPS estimula la producción de estos moduladores de inflamación y esencialmente lo que esto hace es que destruye un montón de tejidos, ¿no? Entonces, los órganos más afectados pues son los órganos internos, obviamente, los órganos que están vascularizados con sangre y esencialmente pues poco a poco pues se mueren. Sin tratamiento médico, o sea, sin antibióticos, la persona probablemente se va a morir en cuestión de unos días o semanas, ¿sí? Y es una muerte muy dolorosa, muy, muy, muy dolorosa, ¿sí? O sea, su hígado no funciona, su intestino no funciona, su pulmón no funciona, y luego le abre el cerebro y entonces hace que bacterias también entren al cerebro, le produce una fiebre, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Ok. Ok. Miren, todas las bacterias gram negativas tienen esta capacidad, pero las más peligrosas son aquellas bacterias que invaden la sangre. Son aquellas que son bacterias gram negativas que invaden, Profe, no se ve su pantalla. perdón, son aquellas que son gram negativas y que invaden la sangre. Estas van a ser las más peligrosas, pero dos en particular son muy, muy peligrosas. Muy, muy peligrosas. Bacterias del género Salmonella tifi, por ejemplo. Esta causa la famosa fiebre tifoidea. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Dónde generalmente encontramos Salmonella tifi? Productos de aves, huevos, carne de aves, carne de cerdo y mariscos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, chicos, con estos alimentos, ¿verdad? Hay que cocinar bien estos alimentos, hay que cocinar bien el huevo, cocinar bien la carne para evitar este tipo de cosas, ¿no? El fiebre tifoidea es nefasto, es prácticamente incurable porque pues, la bacteria se mete dentro de mis células y esencialmente pues destruye muchos tejidos, ¿no? ¿Sí? El otro, la otra bacteria que también es gram negativa y que también invade sangre y que es muy peligrosa, esta es una enfermedad que es una bacteria que se llama Rickettsia. Entonces, Rickettsia, esta es una que produce tifus, ¿sí? Y esta es transmitida por garrapatas o por pulgas. Entonces, sobre todo se encuentran en los perros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los perros pueden estar infectados con riqueza. Entonces viene una pulga o una garrapata, le chupa la sangre al perro, le chupa la sangre a usted y pues le puede transmitir tifus. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos? Disculpe, profe, Dígame. ¿cuál es la bacteria? ¿La Rickettsia o el tifus? La enfermedad se llama tifus.
y la bacteria se llama Rickettsia rickettsii. Se llama Rickettsia rickettsii, con doble I. Y la enfermedad se llama tifus, para no confundirlo con fiebre tifoidea. Pero los síntomas van a ser prácticamente idénticos, compañero. O sea, van a haber manchas en la piel, manchas necróticas en la piel, fallo de hígado, fallo de riñón, etc. Y mucha sangre, no empieza a botar sangre por todos lados. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Ahora bien, ojo chicos, todas las bacterias gram negativas pueden provocar una septicemia, ¿no? ¿Qué es lo que yo les coloco acá? Esto se le conoce como una sepsis o sepsis bacteriana. Entonces, este fallo de múltiples órganos es lo que realmente produce todos los daños. ¿Y estamos? Disculpe, profe, ¿qué es en sí la sepsis? Sepsis es un fallo de múltiples órganos. Entonces, sepsis, nosotros le llamamos sepsis cuando tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos, sepsis es producido por una infección. Entonces tenemos una infección. Y esta infección, por ejemplo, con una bacteria, pues lo podemos tener también con virus, pero ahorita vamos a hablar simplemente de las bacterias gram negativas. Entonces, gram negativa produce LPS, y LPS entonces lo que hace es que sobreactiva al sistema inmune y entonces, sobreactiva el sistema inmune, y esta células del sistema inmune producen una tormenta de moléculas proinflamatorias. ¿Sí? Y entonces esta tormenta de moléculas proinflamatorias, esto es lo que causa fiebre. Te eleva la temperatura por arriba de 39 grados centígrados, ¿verdad? Y lo otro que produce es que estas moléculas empiezan a atacar a órganos. Y cuando atacan órganos, producen necrosis, o sea, muerte irreversible de este órgano. Entonces, este ataque a múltiples órganos y necrosis, esto es lo que nosotros llamamos sepsis. ¿Sí? O choque séptico. ¿Sí? Oiga, profe, Pero la definición de sepsis lo que significa es sangre envenenada. Pero ahorita la entiendo. Envenenada. Porque literalmente está envenenada. Sí, dígame, compañera. ahorita que estaba diciendo lo de la fiebre tifoidea, Ujú. no muestran los mismos síntomas los perros como nosotros, ¿verdad? Tienen manchas, le salen manchas en la piel, fíjate, compañero. Y también, pues, también va a tener sangre. Las manchas son como rojitas, como que parecía que estuviera saliendo sangre de la piel. Ujú. Sí. Sí, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario, ¿no? Porque se puede morir el perro, ¿no? Y pues el veterinario le va a dar tetraciclina, otro antibiótico que inhibe la función de los ribosomas en bacterias. Sí. Pero también le va a dar, ¿cómo se llama? O sea, su propio sistema inmune empieza a atacarle ¿cómo se llama? A sus órganos. Eso es lo que mata, ¿no? Sí. Y entonces tienes un problema, ¿no? Porque entonces lo que tú tienes que darle tienes que darle un antiinflamatorio, ¿verdad? Y esencialmente lo que tienes que hacer es controlar el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, con un antiinflamatorio esteroidal, o sea, un esteroide, como por ejemplo dexametasona, ¿sí?
Entonces, eso de dexametasona lo que va a hacer es que va a reducir la actividad del sistema inmunológico, va a reducir la cantidad de moléculas proinflamatorias y esto va a reducir la fiebre y va a reducir también la sepsis. ¿El problema cuál es? Que si le damos mucha dexametasona, esencialmente estamos destruyendo el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico no va a poder atacar a la bacteria. Entonces, es un balance, ¿no? Es un balance de ¿cómo se llama? De cuántos antiinflamatorios le podemos dar a un paciente que tiene sepsis, porque no le puedes dar muy poquito porque no va a servir. Pero tampoco le puedes dar demasiado porque entonces le suprime ese sistema inmunológico y entonces las bacterias esencialmente destruyen el cuerpo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Entonces, Rickettsia es media rara, compañera. O sea, es muy raro que los perros, o sea, a menos que los perros anden en la calle y anden en el bosque y anden así sueltos todo el tiempo, ¿verdad? Es muy raro que a ellos les dé riqueza, ¿no? Entonces hay que estar eliminando las pulgas, ¿no? Hay que darles baños con pulguicidas y con garrapaticidas, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes. Y del que yo sí me preocupo mucho es salmonela, ¿verdad? Entonces, salmonela, chicos, para los que les gustan los tacos de las calles, chicos, pues traten de reducir un poquito, ¿verdad? Porque pues es que hay mucha gente que no tiene las normas sanitarias que debería de tener, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque salmonelosis, chicos, es una enfermedad muy, muy debilitante, ¿no? Le va a mandar diarrea, le va a dar, ¿cómo se llama? Unos dolores abdominales intensos, ¿verdad? Y lo peor es que, pues, esta bacteria se puede ir a la sangre y desde la sangre, pues, entonces, va a estar ahí por mucho tiempo, ¿no? Es prácticamente, es prácticamente incurable con los antibióticos que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Estamos? Hola, feliz día, mi amor. ¿Va a explotar? ¡Ah! Chocolate. Gracias, ven, ven. ¿Ya te vas para la escuela? Ok, que te vaya bien, ok. Gracias. Ok, bueno. Muy bien. No, miren, aparentemente soy el mejor. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en relación a... Sí, feliz día de la amistad, ¿no? Jóvenes. Entonces, que, este, aunque no sea muy expresivo yo, pues, pero sí les deseo, pues, que tengan un bonito día, ¿no? Y que tengan pasión y amor por lo que a ustedes les guste, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, Gracias, profe, igualmente. muy bien. Entonces, lo que no deben amar es tanto los taquitos, ¿verdad? Porque recuerden que los taquitos, mejor hacerlos en casa, ¿no? Y asegurarse de que, pues, usted ese pollito lo cocina muy bien, ¿no? Salmonella resiste congelación. Entonces, a veces uno piensa que si congela la carne, congela la bacteria y la mata la bacteria, pero salmonella no. Entonces, mucho cuidado con salmonella, ¿no? Sí. Entonces, yo en la clase tengo un chiste, pero pues yo creo que mucha gente lo encuentra ofensivo, que yo le digo que no se llama salmonela, se llama taconela, ¿no? De los tacos, ¿no? De los tacos callejeros. Pero no, pues si ustedes conocen algún taquero que use guantes, que se lave las manos continuamente, pues no debería haber ningún tipo de problema. Muy bien, chicos, entonces estas son las bacterias gram negativas. Entonces lo más importante es esa capa externa que tiene el lipopolisacárido, que esencialmente sobreestimula nuestro sistema inmunológico y provoca que nuestro propio sistema inmunológico te ataque a ti. Y como puede ver, pues causa esas necrosis que son horribles, ¿no? Son horribles, son espantosas. Muy bien, y estas son la mayoría de las bacterias, son gram positivas o son gram negativas. Sin embargo, existe un tercer tipo de bacteria, que son las bacterias que llamamos ácido resistentes. Las bacterias ácido resistentes son aquellas que tienen una membrana interna, aquí tienen una membrana interna, luego arriba de esta membrana interna tienen una pared celular que también está hecho de péptidoglucano. El problema es que esta pared celular que está hecho de péptidoglucano está protegido por una capa inmensa de un material
con la consistencia de cera y este material se llama ácido micólico. Entonces, este ácido micólico lo que va a hacer es que esencialmente va a provocar que todo químico desinfectante, pues no pueda penetrar. Entonces, estos no penetran. Y como no penetran, entonces esencialmente pues no pueden atacar a la bacteria. ¿De qué químicos estamos hablando? Pues prácticamente todos los desinfectantes: alcohol, cloro, antibióticos, la mayoría de los antibióticos, ¿verdad? Como se llama, ácido, agua oxigenada, todos estos químicos que nosotros utilizamos como desinfectantes o para matar patógenos, en estas bacterias pues no ocurre absolutamente nada, ¿sí? Entonces estos son muy resistentes a todos estos tipos de químicos y pues esencialmente pues son muy difíciles de eliminar. Y luego, como estas bacterias son muy difíciles de eliminar, entonces estas bacterias son muy peligrosas, ¿sí? La bacteria más peligrosa dentro de este grupo de ácidos resistentes es el género Mycobacterium. Ojo, no me vaya a confundir Mycobacterium con Mycoplasma. Mycoplasma, recuerden que es la que no tiene pared celular, y Mycobacterium es la que tiene esta capa de cera. Entonces, Mycobacterium es una bacteria, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria respiratoria. Entonces, esencialmente nosotros nos contagiamos, ¿verdad?, porque tenemos una persona que está enferma de tuberculosis. Entonces, esta persona cuando estornuda o en sus gotitas de saliva, pues esta persona pues puede tener esta bacteria. ¿Salen estos bacilos? Salen estos bacilos, Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Y entonces la siguiente persona que está sana, entonces se va a infectar, ya sea a través de la boca o a través ¿cómo se llama?, de la nariz. Entonces entra por la nariz, ¿verdad? Esta se mueve por la nariz y esta bacteria se mueve de la nariz, se mueve a los pulmones, ¿sí? Entonces se va a mover a los pulmones y entonces esencialmente se mueve a unos saquitos que nosotros tenemos que se llaman los alveolos. ¿Sí? Entonces aquí en estos alveolos es donde ocurre el intercambio de gases. Entonces lo estoy dibujando bien grandote. Entonces aquí entra, ¿verdad?, aquí en el alveolo es donde entra la sangre sin oxígeno, ¿ve?, y del otro lado ocurre el intercambio de oxígeno y luego sale la sangre oxigenada, ¿sí? Entonces aquí en el alveolo, entonces, eventualmente llega, si nos contagiamos con Mycobacterium tuberculosis, incluso si estamos vacunados, entonces aquí llega este bacilo. Entonces aquí llega Mycobacterium. ¿Sí? ¿Por qué es peligroso esta enfermedad? Porque mire, la forma como nosotros eliminamos a esta infección es que nosotros tenemos unas células que se llaman macrófagos. Entonces, estos macrófagos, este macrófago, este macrófago forma parte del sistema inmune, los inmunes. Esas son las primeras células del sistema inmune. Y entonces estos macrófagos que llamamos macrófagos alveolares, entonces lo que van a hacer primero es que van a ingerir, lo que van a hacer es que va a ingerir esta bacteria. Entonces se la va a tragar. ¿Sí? Se la traga a la bacteria, perdón. Lo siguiente que hace es que este macrófago, entonces lo que hace es que una vez que se lo traga, una vez que este macrófago se traga esta bacteria, lo pone dentro de una vesícula que se llama el endosoma. El endosoma. Y una vez que se traga, una vez que ya está la bacteria dentro de este endosoma, entonces el macrófago lo que va a hacer
es que va a fusionar esta membrana, la fusiona con otro organelo, aquí está la bacteria, está, está la bacteria y la fusiona con un organelo y este organelo se llama el lisosoma. Lisosoma. El lisosoma es un órgano que contiene ácido y contiene enzimas digestivas. ¿Sí? Entonces, esencialmente, aquí, entonces, el cuerpo empieza a producir un montonón de enzimas para tratar de destruir la bacteria. El problema es que, como su nombre lo indica, Mycobacterium sobrevive a esto. Mycobacterium sobrevive y prolifera dentro del endolisosoma. ¿Sí? Entonces, como no lo mata, entonces no solamente sobrevive, sino que esencialmente tenemos un macrófago y dentro de este macrófago tenemos sacos enormes y estos sacos enormes están llenos de bacterias. ¿Sí? Eventualmente eso provoca que el pulmón quede completamente dañado, entonces vamos a tener parte del pulmón completamente dañado y eso es lo que produce la famosa tuberculosis. ¿Sí? Es la enfermedad más letal del planeta, más o menos todavía mata más o menos 3 millones de personas por año. ¿Sí? No existe enfermedad tan letal como la tuberculosis. ¿Sí? Y lo único que tiene esta bacteria que la hace tan letal es que tiene esta capa de ácido micólico que lo protege prácticamente de todo tipo de enzimas y de todo tipo de ácidos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Gracias. ¿Ok? Muy bien, entonces tos continua, sangre y todo eso, entonces eso es lo que va ¿cómo se llama? A destruir al pulmón. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿verdad? Siempre recuerden, no sé si es un chiste, pero pues yo digo que cuando Jesucristo estuvo vivo, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en el planeta, pues dijo, ¿cuál es la enfermedad más canija? Y entonces le dijeron, no, pues lepra. Ah, entonces esa es la que iba a curar, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea de la dificultad que tiene curar una lepra, ¿no? O curar una tuberculosis, ¿no? De hecho, no se curan, se manejan, ¿no? Hay algunos antibióticos que reducen la cantidad de bacterias, pero esencialmente no lo curan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a la pared celular? Profe, entonces las Sí. ácidos no se pueden clasificar como gram positiva o negativa, son aparte. Son aparte. De hecho, se llaman así porque los tintes tampoco penetran. Ni el cristal violeta ni la safranina penetran. Entonces, los colorean con otra cosa que se llama fusina. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. ¿Ok? Sí. Y finalmente, entonces, todas las bacterias, o la mayoría de las bacterias tienen pared celular. Sin embargo, existen algunas bacterias que tienen arriba de la pared celular, algunas bacterias, ¿no? Algunas bacterias tienen esta capa externa, ¿verdad? Tienen esta capa externa que se le conoce como la cápsula, ¿no? La cápsula, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es una estructura que rodea a las bacterias. Aquí tenemos dos bacilos, perdón, dos cocos. Aquí está un coquito. Perdón, aquí están dos cocos. Un coco, dos cocos. Esta es la famosa bacteria Streptococcus pneumoniae.
Streptococcus pneumoniae. Y esta parte de aquí, esta parte externa, que ven, esta enorme capa que ven acá alrededor, toda esta capa que ven acá, está hecho de glucocálix, un tipo de azúcar que es indigerible. También tiene, ¿cómo se llama? Otro tipo de azúcares, como por ejemplo ácido hialurónico, algunas también tienen proteínas. Y la función de esta cápsula es esencialmente dos cosas: absorber agua. ¿Sí? Entonces, una de las características de las bacterias que tienen cápsula es que la colonia, o sea, cuando sembramos, acá tenemos un cultivo de Streptococcus pneumoniae, como pueden ver, las colonias son muy brillantes, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y tiene una consistencia como de moco. Entonces, cuando usted estudie esta bacteria, pues va a ver que toca la bacteria, toca la colonia, y cuando tira el asa, por ejemplo, va a notar que tiene como un hilito como de moco que está unido a la colonia. Entonces, estas bacterias pues tienen esa característica de que absorben mucha agua, tienen la consistencia de moco, tienen brillo, entonces absorben agua, entonces tienen consistencia de moco y de brillo. Y desde el punto de vista de enfermedades, la cápsula es un factor de virulencia. ¿Verdad? Y la función de este factor de virulencia es evadir ser fagocitado. ¿Sí? Entonces, esa capa lo que va a provocar es que los macrófagos no sean capaces de tragárselo, ¿no? Entonces, ¿en dónde generalmente esto es peligroso? Sobre todo en el pulmón. ¿Sí? Y entonces, estas bacterias que que tienen cápsula, entonces, de nuevo, por ejemplo, imagínense que tenemos, ¿cómo se llama? Una persona, ¿verdad? Tenemos una persona que se contamina. ¿Sí? Tremendos pulmones que tiene, ¿verdad? Pero bueno, recuerden que al final de aquí tenemos un montón de saquitos, entonces aquí tenemos un alveolo, y entonces si tenemos, por ejemplo, nos contaminamos con una bacteria, por ejemplo, Streptococcus capsular, Streptococcus pneumoniae capsular. Entonces, estas bacterias, pues entonces, cuando llegan aquí al alveolo, entonces recuerden que en el alveolo, pues nosotros tenemos macrófagos. Entonces, normalmente este macrófago alveolar, macrófago, va a tragarse a esta bacteria. El problema es que este macrófago no reconoce a ¿cómo se llama? Streptococcus pneumoniae. Sí tiene cápsula. Si no tiene cápsula, entonces si tenemos una que no tiene cápsula, por ejemplo acá tenemos un Streptococcus pneumoniae, no capsular. Entonces no hay problema porque entonces el macrófago esencialmente se lo traga y esencialmente lo digiere. Entonces lo digiere dentro de ¿cómo se llama? El lisosoma. Aquí están los fragmentitos de digerido. El problema es cuando tiene esta cápsula. Entonces si tiene esta cápsula, el macrófago no lo reconoce, y como no lo reconoce, entonces esta bacteria empieza a crecer, 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 a crecer, a crecer. Y eventualmente lo que va a provocar
¿verdad? Es que este alveolo pues quede destruido, ¿no? Entonces, eventualmente, este alveolo se llena de pus, ¿verdad? Y eso pues causa una infección, que vamos a ver una infección después, ¿verdad? Que está daño aparte del pulmón y que tiene pus, ¿verdad? Tiene problemas para respirar. Entonces, esta persona tiene una enfermedad que se llama neumonía. ¿Sí? ¿Sí estamos? De acuerdo, profe. Ok. Recuerden que no todos los Streptococcus pneumoniae son capsulares, entonces la mayoría de los Streptococcus pneumoniae, pues nosotros los podemos eliminar con nuestros macrófagos. El problema es cuando tenemos estos Streptococcus pneumoniae capsulares. Y estos Streptococcus pneumoniae pues causan neumonía. ¿Qué otras enfermedades son capsulares? Entonces, infecciones, perdón, que son capsulares, tienen cápsula. Tienen cápsula, entonces tenemos algunos estreptococos, algunos Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, estos producen cápsula. También producen cápsula una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, que usted la va a trabajar en el laboratorio. Y también producen cápsula una bacteria que se llama Haemophilus influenza. ¿Sí? Todas estas bacterias cuando tienen cápsula, si tienen cápsula, todas estas bacterias pues producen dos enfermedades, producen neumonía, pero también producen, aparte de la neumonía, la bacteria se sale del pulmón y se va al cerebro, en donde causa también otra enfermedad del cerebro que se llama meningitis. Una inflamación de este tejido que cubre el cerebro que se llama la meninge. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno. Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, recapitulando, la cápsula es esta estructura que existe en algunas bacterias, es la parte más externa, y pues consiste de una capa que rodea a la bacteria. Esta capa pues le permite absorber agua, le permite pegarse a superficies, pero la función más importante es evadir las respuestas inmunológicas de macrófagos o de células fagocíticas. Entonces, esta cápsula es un factor de virulencia porque le permite evadir ser fagocitada, es decir, los macrófagos del pulmón no son capaces de identificarla y reconocerla y tragársela y eliminarla, y por lo tanto, bacterias que tienen cápsula tienen una altísima probabilidad de causar daño al pulmón, en donde producen neumonía. Neumonía es una falta es como COVID, ¿no? Le duele el pecho, un dolor enorme en el pecho, tiene problemas para respirar, tiene muy poco oxígeno en la sangre, pues va a tener, ¿cómo se llama? Esta tos continua, ¿verdad? Y cuando se va a hacer la radiografía, pues van a notar que tiene pus en parte del pulmón, ¿sí? Y esta pulmonía, pues puede ser causada por tres. Generalmente es causada por Streptococcus pneumoniae, la mayoría de los casos es de Streptococcus pneumoniae, pero también puede ser causada por Klebsiella pneumoniae o por también Haemophilus influenza. Nosotros en México y prácticamente en todo el mundo, nosotros tenemos vacunas para protegernos de esta bacteria. Tenemos vacunas contra Streptococcus pneumoniae y tenemos una vacuna contra Haemophilus influenza. Entonces, si usted va a buscar su cartilla de vacunación, va a tener dos vacunas, una que dice PBC, que significa cápsula polivalente, así se le llama en inglés, que es contra Streptococcus pneumoniae, y va a tener otra vacuna que dice HIV, HIB,
o HIV es contra hemófilos influenza tipo capsular B. No tenemos vacunas contra Klebsiella pneumoniae, pero la mayoría de las infecciones pues, son causadas por Streptococcus pneumoniae y por lo tanto pues es la más importante que tenemos que protegernos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, con esto, chicos, completamos la parte de la envoltura de las bacterias, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto la membrana, hemos visto la pared celular y acabamos de terminar de ver la cápsula, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a mover al interior de la bacteria y entonces el siguiente tema vamos a, por cuestiones de tiempo, yo me voy a saltar ahorita pilis y flagelos para hablar de ellos el miércoles. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que mejor les voy a hablar un poquito del núcleo, el nucleolo, perdón, y les voy a hablar un poquito del ribosoma. ¿Sí? Entonces, este tema, permítanme si lo comparto. Ok. Muy bien. Le voy a cambiar de presentación. Okay. Entonces, mire, el miércoles vamos a hablar de los apéndices de motilidad. Entonces, hoy vamos a hablar del nucleolo, perdón, y vamos a hablar de nucleolo y vamos a hablar de el ribosoma. Entonces, el nucleoide es el nombre con que se le conoce al cromosoma empacado de las bacterias. Entonces, si recuerdan de la primera semana cuando comenzamos a hablar de las diferencias entre una bacteria y una célula eucariota, pues dijimos que el cromosoma de las bacterias es una molécula circular que está hecho de ADN. Entonces, este cromosoma pues tiene la forma como de un círculo y es de doble cadena. Entonces aquí tenemos la doble cadena de ADN, ¿no? Y es circular. Generalmente es único. La única excepción que es la bacteria que se llama Vibrio cholera y Vibrio cholera, que son estas que parecen como un frijolito. Estas tienen 2 cromosomas. Pero de ahí la mayoría de las bacterias tiene un solo cromosoma. Y este cromosoma, como pueden ver, este cromosoma, aquí tenemos un bacilo. Un bacilito, esta es una foto real, aquí tenemos un bacilo, y luego como pueden ver, acá está todo en la fibra de ADN. Entonces, toda esta fibra de ADN es enorme, ¿no? Imagínense la cantidad, más o menos, dicen que el volumen es como 10 veces más grande que el volumen de una bacteria. Entonces, este cromosoma, pues no puede existir en esta forma así, sino que existe en una forma que está completamente compacto, se enrolla y se superenrolla. Y entonces, esta forma súper compacta, nosotros le conocemos como la forma súper enrollada. Y esta forma súper enrollada es lo que nosotros vemos acá en el centro de una bacteria. Esta parte de acá, que está en su forma completamente compacta, nosotros le conocemos como el nucleoide. El nucleoide, como ya sabemos, las bacterias no tienen membranas alrededor de sus organelos, entonces este nucleoide pues anda, ¿cómo se llama? Anda deambulando dentro de la bacteria, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Ahora bien, este ADN dentro de una bacteria, pues puede estar en compacto. Entonces nosotros tenemos acá una bacteria. Entonces tenemos una bacteria
Y este nucleoide pues es tan compacto, es tan compacto, que cuando la bacteria se va a dividir, pues lo primero que tiene que hacer la bacteria es dividir su cromosoma. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta bacteria es dividir su cromosoma, pero para dividir su cromosoma, lo primero que tiene que hacer es relajarlo. Entonces, este cromosoma tiene que pasar de una forma súper enrollada a una forma relajada. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Ya una vez que está relajada, entonces ya una vez que esto está relajada, entonces, ahora sí, este cromosoma de la bacteria se puede dividir. Entonces tenemos un cromosoma, relajado, y luego tenemos otro cromosoma. Entonces recuerden que el ADN se replica a partir de una copia. Entonces ya tenemos dos cromosomas y luego estos cromosomas pues regresan a su estado compacto. Regresan a su estado compacto, un cromosoma acá, y luego pues ocurre el resto de la división celular. Aquí se separan dos bacterias. Entonces, un cromosoma va para acá en su forma compacta y el otro cromosoma se mueve acá. ¿Sí? ¿Ok? Todo esto ocurre durante división celular de una bacteria, chicos. Entonces, como pueden ver, un paso importante, ¿verdad? Es la conversión de esta molécula superenrollada a una molécula relajada. Entonces, ¿cómo se llama? Esta conversión de una estructura relajada, ¿cómo se llama? Superenrollada a relajada, es catalizado por una enzima. Este proceso es catalizado por una enzima bacteriana que se llama topoisomerasa. ¿Sí? Entonces, topoisomerasa, entonces lo que va a hacer es que va a agarrar, entonces, ¿cómo se llama? Vamos a, mire, voy a quitar mi micrófono temporalmente. Esta es la fibra de ADN, miren que esta es la fibra de ADN, entonces el ADN está hecho un nudo, está hecho una bola, ¿verdad? Está hecho una bola, y esencialmente lo que la topoisomerasa va a hacer es que va a agarrar este ADN en su forma super enrollada y simplemente lo va a relajar. Y este paso es muy importante porque el ADN tiene que estar en su forma relajada para que se pueda replicar. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, profe. Ok. Entonces, como las bacterias requieren de este paso, nosotros o químicos han sintetizado compuestos químicos, valga la redundancia, que atacan esa topoisomerasa. Y uno de esos compuestos es el grupo que llamamos las quinolonas. Quinolonas, del cual el más importante es un antibiótico que se conoce como ciprofloxacino, o simplemente en México llamado cipro. La función de ciprofloxacino es inhibir la topoisomerasa bacteriana, y entonces cuando inhibe la topoisomerasa bacteriana, evita que el ADN pase de su estado compacto a su estado relajado. Entonces, como este cromosoma no puede pasar a este estado enrollado, entonces este cromosoma no se puede dividir y por lo tanto estos antibióticos inhiben replicación del ADN bacteriano y por lo tanto inhiben división celular.
¿sí? Y estos sí son excelentes. Generalmente nosotros lo usamos, estos sí se usan para el tratamiento de bacterias gram negativas. Se utilizan para diarreas, se utilizan para problemas respiratorios, se utilizan para infecciones urinarias y un montón de otras infecciones, ¿sí? Son muy, muy buenos, muy, muy buenos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, si se fijan, todos los antibióticos que nosotros utilizamos, estos antibióticos que nosotros utilizamos, pues, ¿cómo se llama? Esencialmente lo que hacen es que atacan estructuras o atacan enzimas que únicamente existen en bacterias. Sin embargo, este ciprofloxacino, pues no son tan comunes, es muy poco probable que usted la haya escuchado, porque estas ciprofloxacinos no se pueden usar en jóvenes menores de 18 años. De hecho, no se pueden utilizar en gente que está en crecimiento. ¿Por qué? Porque estos ciprofloxacinos en gente que está en crecimiento esencialmente le provoca daño a los tendones y daños a los huesos. Entonces provoca deformaciones de huesos, provoca ruptura de tendones y pues eso no es bueno, ¿no? Pero en adultos este es un medicamento excelente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, el otro organelo importante dentro de las bacterias es el ribosoma. Les recuerdo, ¿verdad?, que el material genético, la información genética de las bacterias existe en forma de un hilo, una doble hebra de un material que se llama DNA. Y dentro de este DNA tenemos otros segmentitos que los voy a dibujar en distintos colores. Y estos segmentitos de distintos colores, cada uno de ellos representa a un gen. Un gen es una secuencia de ADN que codifica a un ARN mensajero. Y este ARN mensajero tiene que convertirse en una proteína. Y esta proteína, pues, es lo que va a hacer una función. Ya sea estructural o una función bioquímica o metabólica. O sea, una reacción química. Va a permitir que ocurra una reacción química. Y entonces, ¿verdad? Las proteínas tienen una función enorme dentro de la célula. Ahora bien, para traducir un ARN mensajero a una proteína, toda célula, eucariota o procariota, necesita de un organelo que se llama el ribosoma. La función del ribosoma es prácticamente una de las funciones más esenciales dentro de todo tipo de bacteria, que es la síntesis de proteína. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Tanto en bacterias como en eucariotas. El ribosoma, para cumplir con esta función, todo ribosoma está formado de dos estructuras o de dos subunidades. Una subunidad pequeña que se llama la subunidad menor y una subunidad grande que se llama la subunidad mayor. El ARN mensajero, el ARN mensajero se va a meter dentro de las dos estructuras, así como en forma del jamón en un sándwich. Y entonces los nuevos aminoácidos se van a incorporar a partir de acá. Entonces acá viene un ARN de transferencia y este ARN de transferencia pues
convierte la información genética de nucleótidos a una secuencia de proteínas. Y entonces, ¿cómo se llama? Estos ribosomas pues tienen esa función muy importante. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que tanto bacterias como células eucariotas necesitan de proteínas. Pero nosotros, ¿verdad?, sabemos que el ribosoma, ¿verdad?, que está formado de 2 subunidades, es distinto entre una bacteria y una eucariota. Si nosotros comparamos, por ejemplo, un ribosoma procariote, más o menos tiene este tamaño, y un ribosoma eucariote tiene un tamaño mucho más grande. Entonces, el ribosoma eucariote es más grande que el procariote. Pero no solamente es más grande, sino que tiene una composición química distinto. Y por lo tanto, estas diferencias en composición química significa que nosotros podemos atacar al ribosoma procariote. Este es un ribosoma procariote. Nosotros lo podemos atacar con distintos tipos de antibióticos. Entonces, antibióticos, por ejemplo, antibióticos como la tetraciclina, los aminoglucósidos como la kanamicina, antibióticos como cloranfenicol, antibióticos como la streptomicina, etc. ¿Sí? Entonces, un montonón de antibióticos, esto lo que hacen es que se pegan, por ejemplo, la tetraciclina se pega al ribosoma procariote, inhibe la función del ribosoma procariote, pero esta tetraciclina no tiene la capacidad de pegarse al ribosoma eucariote. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, estos antibióticos, como por ejemplo, voy a hablar de la tetraciclina, porque es el más común. Entonces, tetraciclina. Entonces, inhibe la síntesis de proteínas solo en bacterias. A nosotros no nos hace absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Pero Entonces, sí, es bien. que, ¿en dónde exactamente se pegan los antibióticos de ahí del ribosoma? Entonces, distintos antibióticos se pegan en distintas partes. Esto lo vamos a Ah, ver, ok. lo vamos a ver después cuando hablemos del código genético en el tercer parcial, pero distintos antibióticos se pegan. En el caso de la tetraciclina se pega aquí abajo, en la unidad menor, y lo que hace es que deforma el ARN mensajero. Los aminoglucósidos como la streptomicina también se pega aquí abajo. El cloranfenicol se pega aquí arriba. Y las macrólidos, como la eritromicina, se pega acá en la cadena. Entonces, distintas partes, pero en cuestión de efectividad es prácticamente la misma efectividad. ¿Sí? Entonces, Ok, profe, muchas gracias. sí, entonces, ¿qué le va a ocurrir a la bacteria cuando tomamos tetraciclina? Entonces, esencialmente lo que pasa es que tomamos tetraciclina. ¿Sí? Entonces, tomamos tetraciclina y esencialmente esta tetraciclina entra y entonces lo que hace es que la bacteria no puede producir, bacteria no sintetiza proteínas y esencialmente como no sintetiza proteínas, entonces esta bacteria no puede generar energía. Entonces, como no puede generar energía, pues simplemente esta bacteria se va a morir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias.
Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué las bacterias que tenemos dentro que no son patógenas no se mueren con los antibióticos y las que son malas sí? Ah, sí se mueren, compañera. ¿Se Por eso es mueren que, todas las bacterias dentro de pues, nosotros? es que después vamos a ver, existen dos tipos de antibióticos. Antibióticos que llamamos de amplio espectro y antibióticos de corto espectro. Pero para entenderlo mejor, eso lo vamos a volver a retomar en el tercer parcial, cuando hablemos del tratamiento de infecciones bacterianas. Pero sí, algunos antibióticos matan todo. Ujú. Que es un problema, ¿no? Ah, Porque ok. esencialmente le mata las buenas bacterias y también le mata las malas bacterias. Entonces, por eso es que el tratamiento uno tiene que hacerlo lo más reducido posible. ¿Sí? Y luego, en caso de que tenga diarrea, algunos antibióticos producen diarrea porque te matan tu buena bacteria. Y si te matan tu buena bacteria, entonces queda tu intestino desprotegido. Entonces, lo mejor es que cuando estamos tomando antibióticos, hay que comer alimentos que alimenten a las bacterias, ¿no? Fibra, buenos azúcares y todo eso, ¿sí? Pero él tiene razón. Algunos antibióticos matan bacterias buenas y matan bacterias malas, ¿sí? ¿Estamos? Ok, sí, no sabía eso, gracias. Sí. Ahora bien, algo que vamos a aprender después en el tercer parcial, y me alegra que se me esté adelantando, es que las bacterias buenas no se reproducen tan rápidamente como las bacterias malas. Las bacterias malas crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces, como están en crecimiento, entonces necesitan pared celular, necesitan, ¿cómo se llama? Convertir su ADN de una forma compacta a una forma relajada. Necesitan producir un montón de proteínas para producir energía, para reproducirse. Entonces, las bacterias malas, como se están replicando más rápido que las bacterias buenas, entonces los antibióticos generalmente afectan más a las bacterias malas. ¿Sí? Más o menos. Pero ojo, digo, afectan más. No es que únicamente afectan a las bacterias malas. Entonces, lo mejor es utilizar los antibióticos de una forma bien dirigida, únicamente cuando estamos seguros de que tenemos una infección bacteriana, y luego utilizarlo únicamente durante un periodo en el que tenemos una infección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Tampoco podemos utilizar antibióticos de forma preventiva. No existen los antibióticos preventivos. No existen, ¿verdad? Y como usted como futuro farmacéutico, pues tiene que entender de que no. Los antibióticos son para tratamiento de infecciones bacterianas. Es decir, cuando ya tenemos síntomas de una enfermedad producido por una bacteria, que es importante porque no todas las enfermedades son producidas por bacterias. Algunas enfermedades son producidas por virus y otras son producidas por hongos o por parásitos. Entonces, darle antibióticos a una infección viral, como dijo la compañera, pues esencialmente lo que estamos haciendo es destruyendo la buena bacteria. Entonces, más bien vamos a empeorar la cosa. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, compañera, por la participación, porque sí es importante que ustedes vayan desarrollando estos conceptos, ¿no? De que nada es gratis, compañero, y todo, prácticamente todo lo que es farmacología, pues tiene efectos secundarios. Lastimosamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, compañero, fíjense bien, entonces les acabo de decir que ¿cómo se llama? El ribosoma eucariote y el ribosoma procariote no se parecen, ¿no? Entonces, acá tenemos un ribosoma eucariote y nosotros lo podemos inhibir con un medicamento como la tetraciclina. La tetraciclina se pega acá y esencialmente inhibe la función de este ribosoma. Ahora bien, esto es un problema porque nuestro ribosoma es distinto que el ribosoma de una bacteria. Y existen unas bacterias, por ejemplo, una bacteria que se llama Shigella dysenterie,
Y esta bacteria que se llama Shigella dysenteriae, esta bacteria produce una toxina que se llamada Shiga toxina. Y esta Shiga toxina lo que hace es que se pega al ribosoma eucariote. Y esencialmente, esta Shiga toxina se pega al ribosoma eucariote y esencialmente inhibe la síntesis de proteínas en células eucariotas. Shigella dysenteriae produce una enfermedad intestinal que se llama disentería. Entonces, ¿cómo ocurre la disentería? Pues imagínense que tenemos aquí un intestino, esta es una bacteria gram negativa. Entonces, imagínense que este es el intestino. El intestino pues tiene una capa, ¿verdad?, de células. ¿Sí? Y estas células que están acá, que está el lumen. Entonces tenemos acá a Shigella. Disentería, perdón. Disentería. ¿Sí? Y Shigella dysenteriae, entonces produce esta toxina que se llama la Shiga toxina. Y la Shiga toxina, entonces, se pega a nuestros ribosomas. Esencialmente, ahí está el ribosoma del enterocito. Y lo que provoca es que ¿cómo se llama? Este enterocito ya no puede producir proteína. Y como el enterocito no puede producir proteínas, con cuestiones de los días, ¿cómo se llama? Este enterocito se muere de necrosis. Entonces, produce una necrosis del intestino. Y esencialmente, entonces, a medida que ¿cómo se llama? Enterocito se está muriendo, entonces el resultado es que el cuerpo empieza a botar un montón de sangre. Entonces, produce diarrea con sangre. Y a la diarrea con sangre, nosotros le conocemos como una disentería. Más o menos, disentería es súper peligroso en países en vías de desarrollo. Más o menos, disentería mata entre 50,000 y 150,000 niños menores de 5 años mueren. ¿Sí? De disentería. Entonces, esta es una de las enfermedades también, de esas enfermedades muy peligrosas, ¿verdad? Y tomar agua de, ¿cómo se llama? De lugares que no tienen buena sanitación, ¿verdad? O lugares que no tienen la infraestructura para sanear el agua, para purificar el agua y todo eso, entonces nos pone en riesgo, ¿no? También, obviamente, el consumo de mariscos, mal cocinados, consumo de carnes mal cocinadas, uso de aguas residuales, aguas negras para irrigar vegetales, también nos pone en peligro de estas enfermedades, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, con dónde comemos, ¿verdad? O sea, yo sé que a veces es, como se llama, difícil, ¿no? Difícil porque pues usted es estudiante y mucho les toca, cuando regresemos al modo presencial, pues les va a tocar tomar el camión de las 6 de la mañana, ¿no? Entonces usted dice, ¿a qué hora me levanto a hacer comida, no? Pero créanme, chicos, que con el tiempo sí tiene sus ventajas, ¿no? De preparar su propia comida en su casa, porque usted sabe cómo lo preparó, usted sabe que las carnes se preparan bien, hay que cocinarlas bien, hay que utilizar ingredientes frescos, ¿verdad? No hay que ir a comprar vegetales o frutas en lugares de muy baja o muy mala reputación, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, es mejor, ¿cómo se llama?, tratar de preparar nuestros propios alimentos para evitar enfermedades como esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? Sí, profe. Ok, Profe, chicos.
Sígame. ¿Y las gigatoxinas son específicas del género Shigella o hay más bacterias? Sí, también. Gracias, mira, este también lo vamos a ver después, pero también hay esta chigatoxina lo produce Shigella dysenterie, pero también lo produce Escherichia coli entero hemorrágica. Que también nosotros lo conocemos también, o chiga tóxica. Ambas producen chigatoxina y ambas producen disentería. Ok, Gracias. muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Si no hay preguntas, chicos, entonces lo vamos a dar ahí el día de hoy. El miércoles vamos a hablar de flagelos, vamos a hablar de pilis y vamos a hablar de adhesinas y vamos a hablar de estos otros factores de virulencia que le permiten a las bacterias moverse en medios líquidos y otros apéndices que le permiten a las bacterias compartir información genética entre ellas. Entonces, esto lo vamos a ver el miércoles. De nuevo, que tengan un excelente día del amor y la amistad, ¿verdad? Y nos vemos el miércoles. Ok. Que tengan buen día, chicos. De acuerdo, profe. Hasta el Gracias miércoles, igualmente. profe, igualmente. Nos Hasta vemos. luego, profe. Profe, Muchas buen gracias. día. Bye, bye.